Hoy en los lunes del más allá, hermanos, entonces terminamos con nuestra última lección sobre estos temas. Ha sido un buen viaje, en lo personal ha sido un buen viaje para mí, en el que hemos recorrido lo que Dios habla acerca de lo que Él ha establecido para con el hombre en el futuro. Y en nuestra lección anterior hablábamos sobre el plan de Dios sobre un día, que es el evento más grande que espera la historia de la humanidad, el día del juicio. El día del retorno del Señor Jesús. Nosotros, estimados hermanos, nosotros veíamos en la lección pasada el panorama de ese día, de este día, el día del Señor. Nosotros decíamos que en ese día nuestro Señor vendrá por segunda vez y se llevará a cabo la resurrección de todos los muertos. También hablábamos de que sucederá la transformación de los vivos. Y al estar listo el panorama, cuando ya estén todos los vivos y los muertos delante del juez, se llevará a cabo entonces el juicio. Y ese juicio traerá una consecuencia de dos. La existencia eterna con Dios o la existencia eterna apartados de Dios. Vida eterna, como lo dice la palabra de Dios, o castigo eterno. Todo esto, hermanos, mientras todas las cosas que conocemos, este sistema de cosas material, como dice segunda de Pedro 3, es deshecho, mientras todo esto es deshecho. Decíamos, hermanos, que así será este día. Veíamos el panorama del día del juicio. Y decíamos, hermanos, que cuando venga a juzgar a toda la humanidad el Señor, a los vivos y a los muertos, como dice segunda de Timoteo 1, y también como dice segunda de Corintios 5, que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué y para qué? Bueno, por lo que dice Romanos 2, ¿no? Dice Romanos 2 que es para recibir retribución conforme a lo que hayamos hecho, conforme a nuestras obras. Dice Romanos 2, versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, ¿no? Y dice la consecuencia de ese pago, ¿no? Dice el pago en los versículos 7 y 10, vida eterna, gloria, honra y paz para unos. Y dice el versículo 8 y 9, ira, enojo, tribulación, angustia para otros. De ese evento que estamos esperando, hermanos, saldrán dos consecuencias claras y evidentes, así también como lo hablábamos en la lección pasada, en el punto 5, en el inciso 5. Irnos eternamente con el Señor, que es la vida eterna, o estar apartados eternamente del Señor, como dice el punto B de nuestro inciso 5 de la lección anterior, en base a Mateo 25, 46. Como dice ahí nuestro punto B, irán estos unos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y hermanos, este es el tema que vamos a comentar en esta lección de hoy. Hemos hablado sobre muchas cosas que tienen que ver en estos aspectos. Hemos hablado sobre la muerte, hemos comentado qué es la muerte, el concepto bíblico de la muerte, también qué hay más allá después de la muerte. Hemos hablado del plan y el propósito de Dios para con nosotros al morir y hemos hablado del día del juicio. Y ahora vamos a hablar de la consecuencia que viene del día del juicio, el cielo o el infierno. Esa está la lección, la última lección, la vida eterna o el castigo eterno. Hermanos, como leíamos en Romanos 2, una de las consecuencias en los versículos 7 y 10 es vida eterna, gloria, honra y paz. Este es el objetivo por el cual debemos esforzarnos y es por el que nos esforzamos nosotros que estamos en esta plataforma. La vida eterna con Dios en los cielos. El hogar del justo, como dice Tito 1. Y también como dice Primera de Pedro 1:4, que lo tenemos allí en pantalla, eh, una herencia incorruptible, una herencia incontaminada y marcesible, reservada en los cielos. Esto es súper importante, porque hermanos, recordemos, esto fue lo que prometió el Señor cuando les dijo a sus discípulos, allá en Juan 14, que Él se iría a la casa de su Padre a preparar morada para sus discípulos y que volvería para llevarlos a ese lugar donde Él estaría con sus discípulos. ¿Qué lugar es ese?
¿Qué herencia es esa? Como dice Pedro ahí también en Primera de Pedro 1, ¿no? ¿Qué herencia es esa? Como dice Pedro, de los cristianos, ¿no? Que van a tener, lo que dijo Pedro, a los cristianos e hijos de Dios que habían renacido en una esperanza por la resurrección de Jesucristo, que es lo que viene hablando en el contexto, en el capítulo 1, ¿no? ¿Cuál es esa promesa y cuál es esa esperanza? Bueno, Jesús dijo en Juan 14, la casa de mi Padre. En ellas muchas moradas hay, dijo. Allá voy y allá irán ustedes conmigo. A eso se refiere Pedro cuando dice y habla aquí de esa herencia que tenemos reservada en donde en los cielos. Esta es la promesa para todos los creyentes. También como dice Juan 3, 14, 15, 16, para todo aquel que en él cree tenga vida eterna. En Hebreos 9:15 también, hermano, esto es llamado a recibir la promesa de la herencia eterna, una herencia que no tiene fin. Y una herencia, según el contexto de Hebreos 9:15, que es prometida a todos los justos de todas las épocas. La palabra eterna, hermano, se refiere a algo sin fin. También, en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 13, se describe el retorno del Señor, la resurrección de los justos, la ascensión del pueblo de Dios para reunirse con Él en el aire. Y en el versículo 17 nos dice luego que así estaremos siempre con el Señor, siempre con Él. La vida eterna con el Señor en los cielos significa estar siempre, como lo dijo Pablo a los tesalonicenses, estar siempre con el Señor, estar con Él por siempre. Esa, hermanos, es una condición sin fin en un lugar en particular, que sabemos cuál es, la morada del Padre Celestial. Claro está, hermanos, comentando sobre esto, que la frase por siempre, en algunos pasajes, puede en un sentido significar también un tiempo limitado. Es decir, significaría por siempre, solamente dentro de los límites del tema siendo discutido en ese momento y su contexto, ¿cierto? Eso seguramente ustedes lo han escuchado. Por ejemplo, por poner un ejemplo, las ordenanzas de la ley fueron dadas para siempre, ¿no? Esto significa que mientras Israel continuara como nación, esas leyes estarían en vigor para siempre, pero la ley fue quitada, se acabó su para siempre, ¿no? Porque ya no se cumplen las condiciones en las que su contexto se aplica. Israel como pueblo especial de Dios dejó de existir, el templo y sus sacrificios fueron destruidos, nunca fue reconstruido el templo, ¿no? Cristo clavó, que es lo más importante en este tema, que clavó la ley en la cruz, ¿cierto? Y su para siempre o su sin fin, cumpliéndose las condiciones para que esto se pudiera realizar, ¿qué es lo que quiere decir este para siempre? Entonces cesó. Pero Dios, hermanos, nos muestra este significado del que estamos hablando de una manera diferente. Esto por siempre, que significa sin fin, que significa sin restricción, no tiene límites, porque cuando hablamos y vemos estos pasajes, hermanos, están en referencia hablando de la eternidad. Ese es su contexto, la eternidad. Y en un lugar determinado, en una naturaleza totalmente diferente a la que nosotros conocemos ahora, esta naturaleza terrenal. La palabra por siempre significa entonces, en el contexto en el que lo estamos hablando, hermanos, eternidad. Por ejemplo, esto significa también con respecto a Jesús, cuando en Hebreos 13:8 se dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, ¿no? Como lo dicen algunas versiones, pero la idea está allí, el mismo principio. Eso por siempre significa eterno. Juan 6:51 y 59 dice que si comemos el pan que descendió del cielo, viviremos para siempre. Jesús era el pan. Jesús también dice la misma cosa con respecto al agua en Juan 4:14. Cualquiera que beba el agua que Él da tendrá vida eterna. Nosotros lo sabemos. La palabra eterna, en todos estos lugares donde aparece en este sentido, significa sin fin, eterno. Por eso, hermanos, vida eterna, vivir para siempre, en este contexto, como dijo Pablo, es estar por siempre con el Señor. Y los textos en que habla y se hablan sobre la vida eterna, esa consecuencia positiva, que es la que tendrán los hijos de Dios, una consecuencia de gloria, como dice Romanos 2:7, y lo tenemos allí como nuestro título, gloria, honra, ¿no?
paz. Todos los versículos declaran la naturaleza sin fin de nuestro hogar. Y un hogar celestial. Y esto es interesante, hermanos, porque como vamos viendo y observando entonces, vida eterna, tener vida eterna, significa mucho más que simplemente existir eternamente. Esta condición de existencia eterna para los hijos de Dios tiene una condición muy especial y quizá eso va muy arraigado con lo que Pablo en Romanos ahí 2 dice también cuando dice gloria, ¿no? Gloria. La vida eterna, hermanos, involucra, como dice Pedro ahí en Primera de Pedro, y texto que teníamos, pero hacíamos énfasis en el lugar, ¿no? En ese lugar reservado en los cielos. Ahora, haciendo énfasis en algo también muy importante, vemos que esa herencia es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Involucra una herencia incorruptible y una salvación, hermanos, que es más que simplemente la salvación de los pecados pasados. La vida eterna en los cielos es una herencia que no puede ser contaminada o corrompida, ni jamás podemos perderla. Nunca se desvanece, nunca se desvanecerá. Y aquellos que la tengan, nunca experimentarán alguna ruina o pérdida del bienestar. Eso es lo que dice Pedro allí en el capítulo 1. Esto que hemos dicho, hermanos, esto es interesante porque es lo contrario a lo que es la naturaleza actual en la que estamos, ¿verdad? La naturaleza terrenal es contrario a esto. Muchos esperan y tienen una esperanza y ponen todos sus anhelos, inclusive hay religiones del mundo moderno que sus esperanzas están en esta naturaleza terrenal, vivir en esta vida terrenal por siempre. Pero esta naturaleza se daña, se corrompe, se corrompió, es corruptible, no es eterna, se pudre, se oxida, pasa, se contamina, se enferma. La naturaleza terrenal, el fin que tiene, hermanos, por donde nosotros lo busquemos, por nosotros vayamos, sea lo que Dios nos ha revelado, sea la ciencia, sea lo que sea, es el fin de la naturaleza terrenal, ser polvo. Ese es el fin. Pablo dice en 1 Corintios 15 que lo mortal está sujeto a la muerte. Lo que es corruptible está sujeto a la descomposición. Y es así, todos los elementos vuelven al polvo. Pero Dios promete algo mejor que esta naturaleza. Si Dios es poderoso, hermanos, y que lo es, para darnos esta naturaleza tan maravillosa y hermosa que tenemos, sabemos y creemos que es todopoderoso y que lo es, para darnos una mucho mejor que esta. Y eso, hermanos, es realmente la promesa que Él ha hecho. Y es lo que Él realmente ha prometido, darnos una promesa mejor, algo mejor que esta naturaleza. Este cuerpo en esta naturaleza vuelve al polvo. Y como ya lo vimos en la lección pasada, el Señor promete resucitarlo. La palabra resurrección significa un levantarse de lo que ha caído. Lo que ha caído es el cuerpo y debe ser levantado. Por ejemplo, hermanos, la resurrección de Jesús fue eso. Fue una reanimación de su cuerpo, es decir, la unión de su cuerpo y su espíritu. Cuando Jesús apareció a sus discípulos después de su resurrección, ellos tenían miedo. Ellos suponían que veían un espíritu. Pero ¿qué les dijo Jesús? Jesús les dijo, miren mis manos, miren mis pies, mírenme bien, quien yo mismo soy. Palpen, toquen, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Eso se lo dijo el Señor Jesús y luego comió un pedazo de pescado a fin de probar que había resucitado de la muerte. Tomás tuvo que sentir con sus propias manos, no le bastó con ver, sino sentir con sus propias manos, ¿no? Sentir con sus propias manos la señal en sus manos, la herida de sus manos y de su costado también, para creer finalmente que esto era una verdad, lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Y en este caso de la resurrección, hermanos, unido con lo que venimos hablando, quiero enfatizar, hermanos, en lo que Pablo dijo. Él dijo dos cosas interesantes y quiero que las recordemos en 1 Corintios 15 y que recordemos lo que dice 1 Corintios 15. En primer lugar, que los muertos serán resucitados, la reanimación, ¿no? La unión del espíritu y el cuerpo. Y Pablo dice sobre esto que este cuerpo, recordemos la lección anterior, ¿no? Resucitaremos, que este cuerpo resucitará en un estado que nunca
nunca se pudre. Y Pablo también dice, al igual que esto, en segundo lugar, que esta carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. En síntesis, ¿qué dice Pablo? Que este cuerpo de carne y huesos, como dijo Jesús que tenía, un cuerpo de carne y huesos, no puede heredar el reino de los cielos. No se puede. Que este cuerpo corruptible no puede heredar el reino de los cielos y por eso es necesario un cuerpo que no sea corruptible. Por eso es necesario eso, un cuerpo que no se pudra. Por eso vamos a ser transformados, como leíamos en la lección anterior y como comentábamos en la lección anterior. Un cuerpo que no se pudra para poder ser candidatos a heredar el reino de los cielos. Por eso seremos transformados a ese estado del cuerpo en que será incorruptible, como dice 1 Corintios 15, para ser candidatos al reino eterno de los cielos en la morada celestial del Padre. Y en el caso de quienes heredarán la vida eterna, hay 4 textos bíblicos, hermanos, que nos hablan sobre este tema tan increíble y sobre este futuro y sobre lo que nos espera. Y quizá también, bueno, para muchos, quizá para nosotros, como lo es para muchos, puede hablarnos de algo más allá, aparte de lo que hemos hablado. Los textos siguientes, por ejemplo, el primero, 4 textos, el primero en Primera de Juan, capítulo 3, 2, observamos que Juan nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice lo mismo en la versión PDT, mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese seremos como Él, pues lo veremos tal y como Él es. Nuestros cuerpos, hermanos, serán amoldados para que sean semejantes al cuerpo actual del Señor en el cielo. Aunque no tenemos idea, dice Juan, acerca de la apariencia o composición de ese cuerpo. Esperamos eso y si no ha sido manifestado, no lo sabemos. Juan, hermanos, Juan conoció al Señor Jesús. Inclusive estuvo 40 días después del Señor Jesús, después de haber resucitado el de entre los muertos junto a él. ¿Cómo es que entonces Juan no sabía cómo es que el Señor es en su semejanza, tal como está en los cielos y es en los cielos? Porque eso está diciendo Juan. Le veremos cómo es Él, seremos semejantes a Él, pero no sabemos. No ha sido manifestado esto, no ha sido revelado. Aún no, lo que hemos de ser, no lo sabemos. Lo sabremos, dice Juan, cuando llegue el día de encontrarnos con Él. Esto es interesante, hermanos, porque se hablan de estos textos, ¿no? Y he querido traerlos para que los observemos y analicemos en esto. Se hablan de estos textos en el sentido de que se habla de un cuerpo que va más allá de lo que hemos hablado, que va más allá de este que conocemos tal cual, ¿no? Se habla de un cuerpo glorificado. El primer texto. El segundo, en Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 leemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Estos textos los usan, hermanos, y se usan para apoyar de que más allá de que nuestro cuerpo será resucitado en un cuerpo que no se pudre, aún así, más allá de esto también de que nuestros cuerpos serán cambiados, en este estado también tendremos uno totalmente celestial y espiritual, conforme a la gloria del Señor. Independientemente de uno o lo otro, de que estemos de acuerdo con esto o no, sabemos, hermanos, que Dios es capaz de llevar a cabo inclusive esto, si fuera así, de nuestro cuerpo, que sea totalmente también transformado. Jesús, por ejemplo, le dijo a los saduceos, hablando de esto, ¿no? De lo que uno desconoce, ¿no? Los saduceos que no creían en la resurrección, así como hay muchas creencias también que no siquiera creen lo que nosotros hemos hablado en todas estas lecciones, ¿no? No creen en nada de esto que revela la palabra de Dios. Jesús le decía que ellos erraban no conociendo e ignorando el poder de Dios, ¿no? Cuando ellos hacían muchas preguntas y preguntaban sobre el día de la resurrección de los muertos y que relacionaban todo, en las preguntas que nosotros vemos que ellos hacían, relacionaban todo con los aspectos de esta vida terrenal. Pero Jesús les decía que no era así, que ignoraban lo que venía, ignoraban el poder de Dios, ¿no? En la versión PDT
de Filipenses 3:20 leemos: nuestra patria está en el cielo, y de ahí estamos esperando que venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cristo va a cambiar nuestro modesto cuerpo para que sea como su propio cuerpo esplendoroso. Eso lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Este es el segundo texto, hermanos. El tercero, que es otro texto también, en cuanto a lo que venimos hablando y trayendo en contexto para comentarlo, está en lo que Pablo dijo a los romanos, que nosotros, Romanos 8, ¿no? Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y hasta aquí vamos bien, ¿no? Entendemos y sabemos que este cuerpo será resucitado, tendremos redención, es decir, seremos rescatados, que es lo que aplica ya redención, seremos rescatados de la muerte para salvación. Pero los versículos siguientes, 24 y 25, dice: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? En la versión PDT dice: esperamos que Dios nos dé todos los derechos como hijos suyos cuando nuestro cuerpo sea liberado. Pero una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve? En cambio, nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver y lo esperamos. Pablo, hermanos, habla de que lo que Dios ha prometido nada tiene que ver con lo que vemos. Es algo totalmente una naturaleza celestial. Pablo dice que como nosotros vamos a esperar algo que ya vemos, ¿no? Pablo dice que nuestra esperanza está basada en algo que no podemos ver. Y en esa esperanza eterna con Dios, hermanos, está incluido ese tabernáculo, este tabernáculo que posee nuestro espíritu. Esto es interesante, ¿no? Interesante. En el contexto, como se maneja y como lo venimos hablando. El cuarto versículo es que Pablo también, agregado esto a la lista, ¿no? De manera rápida, también en 2 Corintios 5, versículos 1 y 2, menciona que nuestros cuerpos serán redimidos y cambiados a un cuerpo glorioso, poderoso, celestial. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Bueno, ahí hablando como sigue diciendo: y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, ¿no? Hablando en el aspecto de la morada que tenemos. En la versión PDT, dice Pablo: Dios nos tiene preparado un templo construido en el cielo para cuando nuestra carpa en este mundo sea destruida. Esa casa durará para siempre porque no ha sido construida por manos humanas, ¿no? Hablando de ese lugar que Jesús fue a preparar, ¿cierto? Pero él sigue diciendo: nos quejamos mientras vivimos en este cuerpo, pues quisiéramos que Dios nos vistiera con nuestro cuerpo celestial, con nuestro cuerpo celestial. De estos 4 textos, hermanos, se saca que tendremos una habitación y un cuerpo más allá de este cuerpo que ahora tenemos, inclusive más allá del incorruptible. Se habla sobre esto, ya que Pablo hace distinciones de que uno, en primer lugar, se desconoce ese cuerpo celestial, no lo conocemos, así como también Juan, y en segundo lugar, no hemos visto sobre la esperanza que nos aguarda, inclusive en nuestros cuerpos, y lo que Dios promete para nosotros. Pero bien, hermanos, independientemente de lo importante aquí es que Dios aún así sí promete, como sabemos, un cuerpo incorruptible, ¿verdad? Una nueva naturaleza, un cuerpo espiritual poderoso y glorioso, como lo vemos en todos estos textos. Son una verdad, un tabernáculo adecuado para nuestros espíritus en la vida eterna. Después de nuestros cuerpos resucitados y glorificados, independientemente de sí o de no, y de que estemos de acuerdo con esto, sabemos que de igual manera tendremos un tabernáculo espiritual en el que morarán nuestros espíritus por toda la eternidad en los cielos. Esto es lo que nosotros anhelamos, esto es lo que deseamos. Y ciertamente allí, en esa esperanza, como dice Pablo en Romanos 8, 25, ¿no? En esa esperanza que no vemos, ¿no? Una esperanza que inclusive, hablando profundamente de ella, no sabemos, ¿no? Porque no la hemos distinguido. Sabemos que será lo mejor,
que Dios podrá darnos a nosotros en esta promesa que Él ha hecho de estar con Él por siempre, donde nuestros cuerpos serán transformados para ser semejantes al cuerpo de Jesús que está ahora en el cielo. Como dijo Pablo a los filipenses. Hermanos, Apocalipsis nos muestra en el capítulo 21 esa naturaleza celestial increíble que todos anhelamos y de la que venimos hablando. Dice Apocalipsis, con la aparición de un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿no? Nuevo cielo y nueva tierra, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, como dice Apocalipsis 21, es decir, que proviene del cielo, que es de naturaleza celestial, ¿no? Que es netamente celestial. Dios hará todo esto con nosotros, hermanos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esto, hermanos, es increíble. Es increíble esto, hermanos. Y esto que Dios está prometiendo es una forma de expresarlo, es una forma de expresarlo para que nosotros lo entendamos en nuestro lenguaje y decirlo de una manera en que con nuestras palabras, lo poco que podamos entender, sea para que podamos ver lo maravilloso de la vida celestial que Dios va a proveer para sus hijos. Porque realmente, hermanos, como dijo Pablo, nada sabemos de esto. ¿Quién puede decir a ciencia cierta? ¿Quién puede escribir? Nada sabemos de esto, solo lo explicable en nuestras palabras, que es lo que Dios ha revelado para nosotros para que tengamos confianza en Él. Porque esta naturaleza, esto maravilloso realmente es inexplicable para nosotros, hermanos. Y en comparación a la vida terrenal, es inexplicable. De esto tan maravilloso, hermanos, de lo cual venimos hablando, observamos un contraste. Se viene un contraste, que es el segundo tema de esta noche. Y lo encontramos allí en los siguientes versículos. El versículo 8. El pero. El pero hace un contraste siempre muy triste a veces, ¿no? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, y la lista, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Guarden en mente, hermanos, guarden en mente las descripciones que ya hemos leído de la naturaleza de la resurrección. Tales descripciones nos dan una pista de lo que significa tener vida eterna. Fíjense de lo que hemos hablado. Porque esto, hermanos, nos debe reflexionar en algo que debemos hacer énfasis, y es que la existencia eterna no es lo mismo que la vida eterna. Fíjese, el impío tendrá existencia eterna, pero de la peor clase. Y eso fue lo que dijo Pablo en Romanos sobre la segunda consecuencia que habrá en el día del juicio. Nosotros tenemos como texto central, si se han dado cuenta del principio, Romanos 2. Y en el versículo 8 y 9 decíamos la otra consecuencia: ira, enojo, tribulación, angustia. Una consecuencia ya no maravillosa, ¿verdad que no? Como la que veníamos hablando, sino una consecuencia terrible. El malo en este contexto de Romanos 2 experimenta el mismo orden de eventos como el justo, como lo venimos hablando en el día del juicio, pero con algunas diferencias notables, hermanos. Lo primero evidente es que las promesas de bendiciones que acompañan la vida eterna no se aplican al no salvo. Los textos sobre esto nos hablan de que el no salvo experimenta condenación eterna, tormento eterno, fuego eterno. Las frases apartados de mí que hemos visto, irán estos al castigo eterno, nos hablan de la separación eterna de Dios, la muerte segunda, que el salvo, que el salvo apartado de Dios, ¿no? Que el no salvo, que es lo que quise decir, que el no salvo experimentará. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice que ellos, hermanos, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Todos los no salvos de la humanidad, el fuerte tanto como el débil, ¿verdad? El grande como el pequeño, de todas las épocas, de cualquier raza, de cualquier color, todos estarán allí.
Dios nos revela por medio de Pablo las características de esto. Allí mismo en 2 Tesalonicenses, el versículo anterior nos revela las características de estos. Y estos, hermanos, serán mezclados con la peor escoria de la humanidad que ha existido, que pueda existir y que ha podido existir. Allí estarán todos. Sobre esta consecuencia fatal, hermanos, en el día del juicio en Mateo 10, versículo 28, el Señor Jesús dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y esto sí que es súper interesante, hermanos, porque al no salvo Dios le promete algo. Fíjese, a diferencia de los salvos. Le promete que no solamente su alma será echada en el infierno, sino también su cuerpo. Esto es una consecuencia súper fatal y terriblemente horrorosa, hermanos. Para nosotros en esta vida terrenal, el cuerpo de los no salvos será echado en el infierno. Y sobre el infierno, hermanos, hablando de ese lugar tan terrible, la palabra que se usa para él es la palabra Gehenna. La palabra Gehenna, a pesar de que es una palabra del griego, ella proviene del hebreo y significa valle de Hinón. Y esto, hermanos, despierta nuestro interés porque este valle originalmente era un lugar agradable. En su significado literal se refería a un valle a lo largo del lado sur de Jerusalén y también fue conocido y es conocido en el Antiguo Testamento como Tofet. ¿Y qué valle era este del lado sur de Jerusalén? Bueno, hermanos, para ubicarnos un poco y darnos una referencia, viendo el croquis de Jerusalén en el sur, allí en la parte de abajo, usted en este momento está observando que dice Valle de Hinón, ¿cierto? Por ahí en la parte de abajo. Aquí en otra imagen nos los marca. Podemos ubicarnos rápidamente con esa otra imagen. Todo lo que está como marcado así oscuro y se une con otro valle allí en la parte derecha, ¿no? Otro croquis un poco más elaborado nos dice y nos muestra en la parte sur, que es como la parte derecha de su pantalla, hermanos, este valle de Hinón. Inclusive podemos ver que este valle tomaba parte también del suroeste, ¿no? Suroeste de Jerusalén también, ¿no? Como vemos que sigue diciendo allí como la parte suroeste, ¿no? Valle de Hinón también. Y dos imágenes que nos muestra también esto, para verlo como desde perspectivas, ¿no? Es esta, ¿no? Desde el lado quizá oeste, y también la siguiente, que es con una perspectiva como desde el lado este, ¿no? Usted puede ver allí en la parte izquierda de su pantalla donde dice Valle de Hinón, ¿cierto? Bueno, y decíamos, hermanos, que este lugar también era conocido en el Antiguo Testamento como Tofet. Dios profetizó, hermanos, algo que sucedería con este valle, Tofet. Isaías 30, versículo 33, dice: porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey. Profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Y añadiendo esto que dijo Isaías, podemos añadir las palabras de Jeremías en el capítulo 7. Él dice: ya han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, de aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza. Quizá a ustedes se les viene algo a la mente con eso, ¿no? Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y no habrá quien las espante. Otros pasajes, hermanos, en Jeremías junto a estos dos dicen mucho de lo mismo, ¿no? Este fin corrupto y desagradable para este valle de Hinón mostraba de cierta manera la intención de Dios. Dios profetizó que sucedería esto y las profecías, hermanos, fueron cumplidas. Los cananeos, y como vemos en Jeremías, hermanos, los cananeos sacrificaron en este lugar a los ídolos paganos. Y aún así también en ocasiones Israel se unió con ellos. El buen rey Josías quemó un cerdo en el altar de Moloc
y arrojó los huesos alrededor del valle y de esta manera lo volvió no apto para los sacrificios religiosos. Desde este momento en adelante se convirtió en un basurero para la ciudad de Jerusalén. A veces los cuerpos de los criminales eran arrojados allí y quizá otros que no tuvieron lugar de sepultura también eran echados ahí. Y con el fin de mantener baja la enorme cantidad de basura, tanto como fuera posible, ¿no? El fuego era mantenido ardiendo para consumirla. Los animales venían de todos los alrededores para alimentarse de los desechos que se tiraban allí, ¿no? De los alimentos y todo. Y también los gusanos, obviamente, por lo que venimos hablando, se alimentaban allí constantemente, ¿no? Dios planeó, hermanos, esta conclusión para este valle de Hinnom. Y con eso produjo una imagen física de terror, repugnancia y horror más cercana del castigo eterno como pudiera ser dada. De esta manera, hermanos, del valle de Hinnom, sale la descripción en el Nuevo Testamento de un lugar donde su gusano nunca muere, el fuego nunca se apaga, el humo de tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo ni de día ni de noche. De esta manera, llena es sinónimo de condenación eterna y es traducida y entendida apropiadamente en nuestro uso moderno, hermanos, del término tal como lo conocemos, el infierno. Y como venimos hablando, hermanos, el malo, el no salvo, como el justo, ¿no? Continúa existiendo conscientemente por toda la eternidad, pero nuevamente, hermanos, recordemos, existiendo por toda la eternidad no es lo mismo como la vida eterna del justo. Nuevamente, hermanos, hablando sobre esto, para ambos debe haber una resurrección del cuerpo, ¿cierto? Pero solamente al justo, como lo hemos visto, le es prometido un cambio glorioso y poderoso en ese cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo que está en el cielo, en el cual no puede entrar esa carne. Pero a este lugar, hermanos, sí será echado esta carne, sí será echado este cuerpo. Esto es algo que Dios lo describe muy terrible. El malo va a ser resucitado, sentenciado y enviado al infierno con un cuerpo que no muere o se pudre, ¿cierto? Pero por otra parte no tiene la promesa de algún cambio en ese cuerpo de lo que es ahora. Jesús dijo, hermanos, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La palabra destruir, hermanos, es de apolumi. No significa aniquilación, sino ruina, pérdida del bienestar. Es usada para referirse a la ruina de los odres de vino, por ejemplo en Lucas 5:37, es la misma palabra. O la ruina o la perdición de la oveja perdida en Lucas 15, ¿no? O también del hijo perdido en Lucas 14, ¿no? Estos dos últimos, en este caso de estos dos, nunca se habla de ellos como estando muertos o aniquilados, no, sino se habla de una condición de ellos, de la que venimos hablando, ¿no? De ruina y de pérdida del bienestar. Ciertamente fue así, ¿no? En el caso de la oveja perdida, el hijo perdido, es un caso de pérdida del bienestar. También en Hebreos 10:39, la misma palabra es traducida como perdición. Dice, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición. Y es la misma palabra, hermanos, que está aquí. Y sigue diciendo el texto, sino los que tienen fe para preservación del alma. Los justos, hermanos, tendrán un gran aumento del bienestar, como sabemos, pero los no salvos estarán en ruinas, tendrán una pérdida total de bienestar. Y en la misma línea, en Hebreos 10, el autor de los Hebreos advierte que a los que pecan voluntariamente se les espera, hermanos, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Más adelante, hermanos, en este contexto, en Hebreos 10, dice que aquellos que violaron la ley de Moisés tenían una consecuencia de castigo, ¿verdad? Sí, cierto. Pero que el apóstata de ahora se da la idea de que puede esperar un mayor castigo que ese castigo, esa consecuencia al que violaba la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres más, ¿no? O tres o más testigos, que era que la muerte física. Ese castigo más severo que la muerte física, hermanos, es la fiereza de la que estamos hablando, del fuego que caracteriza al infierno. Mateo 3 se refiere a esto como un fuego que nunca se apagará. Es usada la palabra griega vestos aquí y es traducida al español, hermanos, para referirse a algo que no puede ser destruido
inclusive por el fuego, no puede ser consumido, ¿no? En este caso, inclusive por el fuego, ¿no? Un fuego que no consume ni se consumirá, pero a pesar de que sí hará daño, de sufrimiento no consumirá. En griego, hermanos, significa algo de eso que no puede ser extinguido. Y esto es aplicado a esta condición que se vivirá en el infierno de fuego que nunca se apagará. Apocalipsis, hermanos, Apocalipsis 14, dice que, por ejemplo, en el versículo 11 dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. Esto, hermanos, es contrastado con los justos que son descritos como estando en paz, en reposo. La realidad, hermanos, y promesa del reposo para los justos es vista en Hebreos 4, ¿no? En 4.1, por ejemplo, bueno, el contexto del capítulo 4, mientras que Hebreos 3.18 dice que aquellos que son desobedientes no entrarán en el reposo de Dios, irán al infierno donde no hay reposo, ni de día ni de noche, por la eternidad. Bueno, podríamos decir también un no reposo que nunca se acaba, ¿no? También, hermanos, el lugar de este castigo eterno, aunque descrito como teniendo el dolor del fuego eterno, que es descrito así, también es dicho que es un lugar de tinieblas. En Mateo 25:30, Jesús dice, al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Segunda de Pedro 2, versículo 17, Judas 13, ambos lo describen como un lugar donde la más densa oscuridad está reservada para siempre. En ese lugar, hermanos, habrá lloro y crujir de dientes debido al dolor y la gran frustración. Hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a tener temor al Creador de todas las cosas. Y por sobre todo, comprensión de lo que Él desea de cada uno de nosotros, para que así su misericordia esté con nosotros. Hermanos, es y ha sido el panorama de las lecciones que hemos visto del más allá. Esta ha sido la última, el cielo y el infierno, la consecuencia final por la eternidad. Han sido en total, con esta de hoy, 5 lecciones. 5 lecciones en las que hemos emprendido este viaje que Dios nos muestra el futuro para que nos preparemos, para prepararnos y estemos listos en su venida o en el momento de encontrarnos con Él de una u otra forma, o toque, hermanos, o nos toque la muerte.